Mi actividad gremial se remonta al año 1978, época en la cual estaba gobernando la dictadura militar, pero que ya en los distintos hospitales, sobre todo aquellos hospitales que habían sido de la órbita nacional y pasaron a la provincia, tenían serias dificultades con respecto a los profesionales que nosotros llamábamos médicos changarines o médicos interinos, y que la realidad es que estaban en condiciones muy precarias porque en ese tiempo no tenían vacaciones, no cobraban aguinaldo. Había una serie de cosas que hicieron que nosotros nos uniéramos y fundamentalmente 8 o 9 hospitales de la provincia de Buenos Aires comenzáramos a reunirnos para poder resolver esa situación. El tema de derechos humanos, todo el mundo sabe el centro clandestino que funcionó en el hospital en la época de la dictadura. El año pasado la recuperación de los restos óseos del compañero Jorge Roldman, que es uno de los desaparecidos, y la permanente pelea y vigencia de la memoria, la verdad y la justicia en nuestro hospital, en el conjunto de la comunidad hospitalaria. Éramos realmente muy despreciados cuando íbamos a las negociaciones, se nos retenían los documentos en la Secretaría Privada del Ministro, con unos jóvenes que estaban ahí, que eran de la Secretaría Privada por un lado, pero de una manera intimidatoria. Nosotros la verdad que no arrugamos nunca, pero íbamos a esas reuniones donde nada obteníamos, ellos nos decían a nosotros, acá hay que cumplir con la ley, ellos. Ese día nosotros logramos que los 10 hospitales exnacionales hubiera un concurso cerrado para convalidar nuestra situación con la provincia y garantizamos la estabilidad laboral de todos los compañeros. Con el partido en el que yo militaba era la búsqueda de viejos militantes de la facultad, o sea, buscábamos jóvenes que hubieran participado en las experiencias estudiantiles de los 70 y también buscábamos una confluencia multipartidaria. Y se hicieron algunos tipos de congresos de FEMEVA junto con nosotros. Y a los congresos iba. Y cuando se tomaban decisiones de acuerdo a la cantidad de seccionales que había en toda la provincia. Y habitualmente, si no la perdíamos, en el mejor de los casos empatábamos algo, y si no perdíamos. Y como yo iba en auto y volvía con Fafo, empezamos a pensar de que nos teníamos que separar de FEMEVA, porque FEMEVA representaba a una cantidad de profesionales de la salud mucho menor que lo que representaba todo el conurbano. Hicimos una manifestación, salimos de ahí, nos estaban esperando en el hospital en el Santa Marina, nos estaban esperando y dijimos, acá fundamos la CICOP, porque Víctor Fernández le había encontrado el nombre de lo que queríamos hacer. Comisión Interhospitalaria del Conurbano, la O chiquita, y provincial. Y nos gustó eso. Una época muy linda donde nos reuníamos todos los miércoles. En las reuniones las encabezaba el doctor Tarrio del Castex, nos reuníamos en distintos hospitales. Cada reunión eran abiertas, o sea que los compañeros del hospital que hacía de base podía participar. Y creo que es el germen democrático de este sindicato, que es un orgullo para todos nosotros, ¿no? Y acá voy a hablar de Rafael Gamarnik. Rafael Gamarnik fue presidente de la Asociación de Profesionales en la década del 70, antes del golpe de Estado. Es cierto que todavía las asociaciones de profesionales se trataban entre sí de colegas. Creo que una frase que repetía Rafael y que voy a rescatar, que él se empezó a sentir mucho mejor cuando en vez de decir colegas se empezó a decir compañeros. El verano del 89, enero, febrero, marzo, fueron jornadas de los primeros paros en forma continuada. Le dimos forma a nuestra primera retención de tareas.
son los reclamos que tenemos actualmente. O sea, pases a planta, salario, violencia, que era menor en aquella época. Exactamente lo mismo. Presupuesto, la pelea por el presupuesto, que era mucho mayor que el que tenemos en este momento. Bueno, y llegamos al año 90, en el que luego de una gran movilización que se hizo en Capital, nos dictan una conciliación obligatoria. Cortábamos la ruta 8 frente a Eva Perón, cortábamos la ruta 3 frente al Paroicien de La Matanza, cortábamos el puente Pueyrredón, cortábamos la Belgrano frente al Fiorito, todo de manera simultánea. La verdad que armábamos un despelote bárbaro y creo que fue entre eso y las grandes movilizaciones a Congreso, a la Casa de la Provincia e incluso a la Plaza de Mayo. Hubo una gran movilización a Plaza de Mayo. Durante el segundo conflicto, del año del 90 al 91, todos los fines de semana con mi compañero de militancia en esa época, Guillermo Pacanini, éramos responsables de hacer el boletín de huelga que tenía que ser redactado e impreso durante el fin de semana para el lunes a la mañana ser repartido en todos los hospitales. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El momento en que justamente en ese gobierno era el gobierno privatizador, los compañeros ferroviarios que estaban en lucha por todas las dificultades que estaban atravesando, que fuimos con un compañero enfermero de este hospital, Alfredo Giocho, nos hemos ido a darle el apoyo, después de salir de un plenario de SICOP, nos fuimos a darle el apoyo a la seccional donde ellos se reunían, que era en Santos Lugares. Sergio Del Prete es el que firma el pedido al Ministerio de Trabajo de llamado a conciliación obligatoria, pero no sabía cómo nos llamábamos, o sea, quiénes éramos. Autodenominados interhospitalaria, decía. Bueno, esto nos obliga a definir nuestro nombre, y este sí es un hecho del cual yo formé parte. El nombre de SICOP nace de Comisión Interhospitalaria del Conurbano, dicen los compañeros, y algunos saltan y dicen, y provincial, porque estaba Mar del Plata. Esto se define en la esquina de 12 y diagonal 74, antes de entrar a la conciliación. A fines de los 80, empecé un poco de la carrera política luchando contra la corporación del Colegio Médico Distrito 3, ¿no? Entonces, con una compañera armamos una lista y cada 2 años lográbamos sacarle unos votos a la corporación. Entonces había entrado como consejero en el colegio. Obviamente era muy difícil conseguir algo. Y como mujer, fue mujer y no médica, fueron años de una experiencia muy dura para hacer sentir la voz de las mujeres y hacer sentir la voz de las mujeres no médicas, que siempre fuimos, somos y seremos tan importantes en el equipo de salud. Encabezamos muchas luchas. Una lucha emblemática que tiene que ver con mi condición de mujer fue el jardín maternal o la guardería de mi hospital, hospital emblemático de la SICOP y hospital fundador, el Güemes de Aedo, donde en realidad automáticamente se me sacó de la organización porque era una mujer soltera y no tenía hijos. Pero después de una gran lucha conseguimos, y fue uno de los primeros hospitales, por lo menos de la zona, que contó con un jardín maternal, que en este momento es el jardín maternal muy grande, que no da abasto, y donde se incluyó a todos los y las compañeras, trabajadoras profesionales y no profesionales. Yo hice la residencia en el Hospital Esteves, en Temperley, que es un neuropsiquiátrico. Una situación muy peculiar con la comisión directiva de la Asociación del Esteves de ese momento,
porque ellos tenían una visión de que los residentes éramos aves de paso, teníamos intereses, lo decían así, intereses contradictorios con los del resto del plantel profesional y no admitían nuestra afiliación. Así que recuerdo haber ido, me parece que había sido en el presidente Perón, a una reunión, un congreso de SICOP, a plantear como residentes esta situación de que cómo podía ser que no nos permitieran afiliarnos, y ahí el consejo directivo intervino para que de alguna manera admitieran nuestra afiliación, cosa que no fue sencilla tampoco, pero después de un proceso se terminó dando. Que yo comencé a ir a los plenarios que se hacían los días sábados en el subsuelo de la Facultad de Medicina, con bastante reticencia de mi hospital, debo decir, de un sector sobre todo profesionalista, un sector ligado al colegio médico, un sector de derecha, que la verdad que no quería de ninguna manera que esta coordinadora pudiera desarrollarse, y menos que contuviera a todo lo que es el equipo de salud, todos los profesionales universitarios que peleamos hasta incorporarnos en el 1989 a la Ley de Carrera Profesional. Fueron remitidos a la legislatura provincial 3 proyectos de ley, que eran las leyes 11757, 11758 y 11759. En el primer caso modificaba el estatuto municipal, en el segundo la ley 10430 y en el tercer caso modificaban la 10471, que era nuestra ley. Esa ley lo que generaba, básicamente consolidaba la precarización laboral como forma de relación con el Estado. En la época del menemismo surge esta ley de descentralización, y no sé cómo se llamaba, nuestro hospital, creo que se llamaba algo así, donde había un consejo de administración en el hospital que formar, y los profesionales elegían por voto directo un miembro en ese consejo. El gremio me propuso a mí, ya SICOP, por lo menos ya nos decíamos SICOP abiertamente, me propone, se presentaron 2 candidatos más, uno por la dirección y otro por parte que tenía que ver la intendencia, etc. Y realmente gané ampliamente esas elecciones, no por Mario Franquet, sino porque atrás estaba el respaldo de los compañeros de SICOP, sin ninguna duda que por eso. Iba a venir el ministro Musi también, iba a traer una ambulancia de regalo para el hospital, qué sé yo. Y nosotros le preparamos la bienvenida. La bienvenida consistía en que en el momento en que Musi estuviera hablando, pasara uno de esos avioncitos y tirara todos los volantes por ahí, bueno, y hacíamos un poco. Nos salió bárbaro, porque fue así, tal cual. En el momento en que Musi estaba por empezar a hablar, pasa el avión con todo y tira todos los volantes por ahí, nos salió bárbaro, lo contamos después en el Congreso. Fue la inauguración de neonatología, con todas las huestes de Duhalde bajando micros de la patota de Chiche Duhalde y de la hinchada de Banfield acá en el hospital con banderas de Duhalde, inaugurando nuestro servicio de neonatología, y nosotros 5 tipos resistiendo a brazo partido contra esa patota. Después incluso nos quisieron sancionar, sumariar, no pudieron con nosotros, no pudieron. El 28 de diciembre de 1995, Rousselot, intendente de Morón, despide a 248 trabajadores del hospital municipal, lo cual motiva una gran movilización nuestra desde SICOP, que ocupa el playón municipal. Pasamos, me acuerdo, Año Nuevo ahí en el playón municipal, en un conflicto que dura prácticamente hasta marzo, es un conflicto que duró 2 meses y medio. Hoy festejamos los 30 años de la SICOP, de la Declaración de Avellaneda, la primera que tiene el nombre SICO, Comisión Interhospitalaria del Conurbano, que indicó nuestra ruptura con la corporación en el conflicto de Monte Grande, y que el 2 de julio del 98 emitió una declaración que hoy conserva plena vigencia
en pos de un gremialismo democrático, autónomo y plural. Recuerdo en este momento dos fechas que para mí son importantes. El 30 de diciembre del 95, cuando tomamos el hospital de Morón frente a los despidos masivos y explotó la solidaridad interhospitalaria, y de ahí el proceso de organización que culmina el 25 de abril del 98 con la aprobación del estatuto que hoy nos rige. También el de San Miguel, cuando Rico y su banda de carapintadas tomaron el hospital y tuvimos experiencias en las cuales estuvimos junto con parte de la comunidad de los trabajadores, me acuerdo una vez, en 2 filas enfrentando a la patota de la municipalidad de los carapintadas con Rico. Hubo enfrentamientos físicos también en el Consejo Deliberante. Bueno, fueron peleas, la verdad, que nos fueron forjando, y ahí nació nació la necesidad de transformarnos en un sindicato, incluso con los aspectos más formales, la necesidad de transformarnos en un sindicato. Nosotros lo que hacíamos era, donde hay un conflicto, vamos todos. Fue un desafío entrar y fue un debate. Me acuerdo que hubo una gran elección a padrón abierto donde tuvimos 2 listas. Y una lista los que decíamos hay que hacer el sindicato y tiene que ser democrático. Y otros que reflejaban la vieja corporación médica. Bueno, nuestra lista en ese momento pluralista y de alguna manera las que éramos las agrupaciones fundacionales de la CICOP que nos unimos para impulsar esto. Bueno, ganamos y fuimos forjando en lo que fue siempre una construcción colectiva. Cita a todos los presidentes de todas las asociaciones de profesionales en la oficina de él. Y logra una reunión gigantesca. Me acuerdo que creo que debemos haber estado más de 50 asociaciones de profesionales en esa asociación. Y en esa reunión el ministro Musi, digamos, el eje era deslegitimar la conducción de la CICOP con el discurso de que esa era una reunión ecuménica donde participaba el conjunto de los hospitales, y en esa reunión se transforma en una gran derrota para Musi. Porque en ese momento las asociaciones que incluso no veían a CICOP, digamos, como su representación sindical, pero sí acataban sus decisiones o tomaban las medidas porque la base de sus hospitales la tomaba. Y por supuesto en el 2000-2001, tanto nuestra explosión como gremio con la inscripción gremial, como nuestra incidencia absolutamente decisiva en los momentos que el país se caía, en la batalla contra el neoliberalismo, en la formación del Foro de Salud, y poniendo a la CICOP bien alto, no solo en la defensa del interés legítimo de los profesionales, sino de la salud pública que está siendo devastada. 1 de agosto del 2001, 4 meses antes de la salida en helicóptero de la Rúa y la Alianza, cuando con una conducción muy soberbia y autoritaria se genera una mini situación parecida o prolegómeno de lo que pasó en diciembre, cuando la comunidad hospitalaria rechaza fuertemente a esta conducción, no le permite el ingreso, y la Guardia de Infantería de la Policía Federal irrumpe en el hospital, apalea a muchos compañeros, tira gases, y bueno, este es un hecho realmente que vale la pena destacar. Paro y movilización, paro y movilización, paro y movilización.
En julio del 2001 realizamos un congreso de delegados en el Hospital Rossi de La Plata, donde decidimos intervenir en los cortes de ruta que estaba desarrollando los movimientos sociales en todo el país. Así fue que, llevado por Crónica TV, la voz de los dirigentes de SICOP pudo hacerse presente en todos los rincones del país. En agosto de ese mismo año, el día 23, se realizó una concentración en La Plata que, según los diarios, fue la más numerosa de la historia de la ciudad. Fue iniciativa nuestra. Hablamos primero con SUTEBA y luego con ATE, que a su vez trajo a los judiciales y los docentes de la Universidad de La Plata, y juntos inauguramos un proceso que aún continúa de trabajar juntos los gremios estatales y realizamos esa masiva concentración. En ella nosotros planteamos que si el gobernador y el presidente de la Nación no estaban en condiciones de satisfacer los requerimientos populares, debían retirarse. Cuando dijimos eso, la concurrencia empezó a corear que se vayan, y en un sentido pensamos que fue un anticipo de lo que iba a suceder 4 meses después, cuando Rucauf y De la Rúa debieron abandonar el gobierno en helicóptero. Los pediatras nos planteaban su desesperación cuando se caían los chicos en los consultorios, se desmayaban de hambre, y ahí en la puerta del hospital habíamos resuelto hacerles un desayuno fortalecido con asesoramiento de las nutricionistas. Eso era impresionante, la gente que venía a desayunar al hospital y cómo nuestro gremio, nuestro hospital ayudaba a la gente que estaba en esas condiciones. Y nosotros en el hospital hacíamos asambleas, lo que llamábamos la multisectorial, donde venían de diferentes sindicatos de ATE, docentes, movimientos sociales que en ese momento estaban surgiendo o que eran producto de los 90, partidos políticos, sobre todo de izquierda. Y venía Darío Santillán también a esas reuniones de la multisectorial. Foros eran, bueno, por un lado estaba el encuentro anual, que se hicieron varios en medicina, después se hizo alguno en el Bauen también. Eran encuentros de 2 o 3 días por lo general, con 4 o 5 mesas centrales, con temáticas como, bueno, organización del sistema de salud, política de medicamentos, salud y territorio, medio ambiente, todos temas que hacían a la cuestión de la salud en ese momento, donde, bueno, participaban actores de lo más diversos. Y desde ya, y termino con las fechas, el 16 de diciembre del 2005, cuando la SICOP, junto con organizaciones hermanas del interior como APUAP de Jujuy, como APSADES de Salta, pudimos fundar la FESPROSA y lanzar nuestro gremio nacional, que era un sueño por el cual veníamos peleando. También conformamos la FESPROSA, la que en gran parte ayudamos a fundar, que es la federación que une a todos las SICOPes, para decirlo de algún modo, del país. También ayudamos a formar eso, estuvimos en Jujuy, en Salta, con misiones relacionadas a los efectos de fundar la FESPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud del país. No encontraba esa posibilidad de vinculación concreta y directa entre lo que sucedía en el primer nivel de atención, donde trabaja un número muy importante de profesionales y de trabajadores en su conjunto de la salud, y lo que sucedía en el hospital.
mi mirada muy vinculada a que el desarrollo fundamental de la salud pública tenía que estar en el primer nivel. Luego pudimos desarrollar en Florencio Varela esa idea de unir o vincular lo que sucede en ambos niveles de atención, y me parece que eso en buena parte ha sido también un desarrollo que ha tenido el gremio. Cuando conseguimos la personería gremial y también conseguimos la designación y el nombramiento de alrededor de 4.000 compañeros. Esa fue una lucha muy importante para nuestro sindicato. Ese peso del colegio médico fue lo que consiguió que ese grupo que encaraba, que presidía la SICOP en ese momento, se fuera de SICOP y fundara lo que es el Sindicato Médico o AMIGA. Empezamos a contactarnos para tratar de armar de nuevo una seccional de SICOP en el hospital. Fue muy difícil porque nos amenazaron por todos lados. Me acuerdo que las primeras fichas, las primeras 50 fichas las llenamos a escondidas. Llevábamos las fichas, la gente, porque tenía miedo también de llenar las fichas. Bueno, a escondidas juntamos los primeros 50 afiliados y con eso lo trajimos, armamos la seccional. Una vez armada la seccional, ya el colegio de médicos se lo tuvo que comer, aunque nos hicieron bastante maldades en el medio, ¿no? Me acuerdo mi nombre puesto por todos los, con notas por todas las paredes del hospital. Y hace varios años que estoy trabajando en el área de género del sindicato. Cuando se constituyó el área de género fue un cambio en el estatuto y nos parece que fue un cambio muy importante de discriminación positiva, porque se decidió que la comisión directiva del gremio iba a estar constituida en un 50 y 50% por lo menos de los dos sexos, igual que el tema de la representación de los congresales. Lo que yo quiero destacar en la construcción colectiva de nuestro gremio, de la SICOP, es el rol de las seccionales municipales. Las dirigentes y los dirigentes de las seccionales municipales han tenido un rol protagónico desde los inicios de la historia de la SICOP. Conflictos fundantes fueron los de Monte Grande y los de Morón, donde hubo despidos, donde la SICOP apoyó y se logró muy buenos resultados. Pero en el día a día, las dirigentes y los dirigentes de las seccionales municipales se enfrentan con los funcionarios con un nivel de autoritarismo muy particular. Los funcionarios de los municipios creen que las trabajadoras y los trabajadores no tienen derechos, no hay leyes, inclusive a veces desconocen hasta la propia Constitución Nacional. El primer problema que tienen los profesionales municipales es la precarización laboral. Eso atraviesa a todos los hospitales y centros de salud municipales. Y los bajos salarios, y cuando tratan de organizarse para reclamar, empiezan las dificultades. Tenemos un montón de compañeras y compañeros despedidos en distintos municipios y en distintos momentos, desde San Fernando, Tigre, Pilar, Ensenada, donde despidieron a 5 compañeros, casi toda la comisión directiva de la SICOP que recién se organizaba. En el interior también, San Cayetano, Tres Arroyos, San Andrés de Giles. Pero a pesar de estas dificultades, nos sobreponemos y seguimos peleando. El intendente da de baja a mi contrato. Lo que pasó a partir de eso fue que el gremio en su conjunto
tomó esto como propio, ¿no? Que hayan echado a alguien, que yo en ese momento era la secretaria general de la seccional, en una seccional municipal, fue tomado por el gremio de una manera muy fuerte. Y que finalmente la Corte Suprema de la provincia, en un hecho inédito, diera vuelta al fallo de primera instancia y el juicio saliera favorable para SICOP en contra del municipio de San Fernando. Me parece que lo más importante de ese juicio, y que es lo que se reconoce ahora como jurisprudencia, es que se reconoció la inmunidad gremial por encima de la forma de contratación. Nunca nos van a poder poner el sallo que cedimos a los cantos de sirena de algunos de los gobiernos que se sucedieron. Siempre mantuvimos la independencia política y organizativa y bueno, de eso también creo que tenemos que sentirnos orgullosos todos. Esto ha tenido una reagudización, un reverdecer en los últimos años, en particular 2015, 2016, 2017, donde hemos podido desarrollar actividades masivas con una numerosa participación de compañeros y compañeras enrolados en SICOP, que nos ha permitido, por ejemplo, instalar 2 carpas en el Congreso y en el Obelisco durante el 2016 y también la actividad que hemos realizado en el 2017 también en la Plaza de la República. Todas acciones que han sido muy masivas, que han incorporado a sectores jóvenes a la vida del gremio y que han permitido también manifestaciones en donde la salud pública sea el centro de todas las peticiones que desarrollamos. Los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires no se rinden. Codo a codo, movilizándonos en defensa de la salud pública, en defensa del derecho a la salud de la población.